Y aquí en nuestro país, bueno, se está expresando los resultados de una encuesta reciente a propósito de qué es lo que está pasando con la intención de voto de los uruguayos. Sí, aquí estamos bastante lejos todavía de las elecciones nacionales, pero algunas consultoras realizan un monitoreo constante de la intención de voto en cada momento, ¿no? Como se explica habitualmente, se trata de una fotografía del momento y no es un anuncio de lo que va a pasar en una próxima elección, pero sí permite ver cierta evolución. Y Equipos Mori presentó anoche su última encuesta correspondiente a el trimestre junio-agosto de 2012 sobre intención de voto. Estamos con el sociólogo Ignacio Suárez, director de Opinión Pública de Equipos. ¿Cómo estás, Ignacio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes. ¿Qué dieron los resultados de esta última encuesta? Bueno, en el último trimestre, como los resultados que se conocieron ayer fueron una intención, si las elecciones fueran hoy, esa es una precisión siempre relevante, un 42% de los uruguayos dijo que votaría al Frente Amplio, un 25% dijo que votaría al Partido Nacional, 15% al Partido Colorado, 2% al Partido Independiente y el resto, una minoría, voto blanco y nulo, y hay un 12% de indecisos. En definitiva, una distribución de intención de voto que es muy equilibrada. La primera lectura es muy equilibrada entre los dos bloques políticos que se perciben desde hace ya un buen tiempo al electorado uruguayo, es decir, la izquierda, el Frente Amplio por un lado, 42%, la suma de Partido Nacional y Partido Colorado 40%, es decir que si las elecciones fueran hoy nuevamente, al igual tal cual fueron las últimas 3 elecciones, nos enfrentaríamos a un escenario donde cualquiera que fuera el que ganara, lo haría por un escaso margen. ¿Cuál ha sido la evolución en las últimas mediciones? Bueno, eso está muy estable, en realidad hay algunas pequeñas variaciones en los últimos bimestres, leve crecimiento del Partido Nacional, leve caída del Frente Amplio, pero no son variaciones que estén por encima del margen de error, por lo cual no son estadísticamente significativas. De hecho, si uno analiza el último año y medio, básicamente encuentra una estabilidad importante, tanto en la lectura por bloque, digamos, que es una lectura sustantiva, como en la lectura por partido, donde ahí hay una situación dentro del bloque, digamos, tradicional, que es un bloque que está compuesto por 2 partidos que compiten entre sí, y donde hay una diferencia estable entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, pero que es una diferencia que es claramente menor a la que había hace 5 años cuando nos acercábamos al escenario electoral 2009, por lo cual, si bien en 2009 la diferencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado fue relativamente amplia, ahora se presume que esa diferencia, si las elecciones fueran hoy, podría ser menor, y en proyección incluso podría ser incluso haber incertidumbre sobre quién podría ocupar el segundo lugar en la elección presidencial. Claro. ¿Se puede sostener que estábamos en el peor momento del gobierno en cuanto a las mediciones? Para realizar mediciones, digamos, en el peor momento del periodo de gobierno. Sí, sin duda. Sin duda los gobiernos suelen, en los años intermedios, suelen ser los más complejos en términos de visiones públicas sobre desempeño. En este caso del gobierno actual, efectivamente es así. La última medición de Equipos Mori es la peor medición, el peor registro del gobierno en todo lo que va de su periodo, y es el peor registro de los 2 gobiernos de izquierda, digamos. Nunca Vázquez tuvo un nivel de aprobación tan bajo como tiene el gobierno actual, que en realidad no es bajo mirado en perspectiva histórica comparado con otros gobiernos anteriores, pero sí es bajo comparado consigo mismo. 36% de aprobación según la última encuesta y 36% de desaprobación, y que sí que en este momento hay un balance cero, digamos, hay un saldo cero de visiones sobre el gobierno, lo cual para un partido político que como el Frente Amplio, que tuvo un registro en primera vuelta de 48% en la elección del 2009 y en segunda vuelta de 53%, estar en una aprobación de 36% significa una pérdida de apoyo relativamente importante. No crítica, no es un gobierno que hoy por hoy tenga balance negativo, pero sí hay una pérdida de apoyo relativamente importante. Claro, eso no asegura que el partido de gobierno comience a subir ahora en la aprobación de gestión o incluso en la intención de voto, pero se puede suponer que estando en el peor momento del periodo, esos números puedan subir un poquito. Bueno, a ver, una cosa son lo que suelen ser los ciclos habituales de este tipo de cosas, que tienen que ver con lo que en general son los desempeños razonables, digamos, de los gobiernos y los movimientos esperados de la opinión pública, pero
Eso no son reglas. Si el gobierno ha cometido un conjunto importante de errores de comunicación y problemas en el manejo de algunos temas centrales para la opinión pública en los últimos tiempos, y por supuesto que si el gobierno no corrige o profundiza alguno de sus estilos de manejo, nada puede asegurar que esos indicadores van a mejorar, incluso nada puede asegurar que no puedan empeorar, ¿no? La intención de voto es otra cosa, porque es que eso es importante, la distinción, porque en un país donde no existe la reelección inmediata del presidente, es mucho más difícil vincular la evaluación de la gestión del gobierno con la intención de voto futura del mismo partido. Ese sí es un indicador duro en los sistemas donde hay reelección inmediata del presidente, porque la evaluación del presidente de turno es prácticamente muy parecido a la intención de voto hacia el futuro. Pero acá tenemos que en el caso del Frente Amplio la gente sabe que no va a ser Mujica el candidato, se imagina, aunque no hay certeza de que el candidato va a ser Vázquez, entonces son cosas que pueden estar un poquito despegadas, como en este caso. ¿Cuál fue la pregunta en este caso que ustedes le hicieron a los encuestados? Con respecto a intención de voto, o con respecto, si las elecciones fueran hoy, ¿usted a quién votaría el próximo domingo? Y no se dan opciones, ¿a qué partido votaría? No. Eso es muy importante, no se dan opciones. En una primera instancia no se dan opciones. Porque lo que yo te quería preguntar, Ignacio, es ¿qué pasaría si ustedes preguntaran con nombre? Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Heber, Pedro Bordaberry. ¿Estimás que podría cambiar sustancialmente la intención de voto? Bueno, puede ser que cambie. Esos son ejercicios que a veces se hacen en las encuestas, ¿no? Se empiezan a simular escenarios de candidatos como para intentar evaluar la potencia de un candidato con respecto a otro, pero son siempre ejercicios muy discutibles, porque uno puede estar poniendo encima de la mesa menúes que la gente no son lo que se imagina, y además uno tendría que probar una cantidad amplísima de menús, con lo cual a la gente la terminaría confundiendo. Por ejemplo, hoy por hoy uno debería por lo menos 4, 5, 6 candidatos del Partido Nacional debería rotar escenarios. Uno podría suponer, si Vázquez es candidato en el Frente Amplio, es un escenario bastante claro. Si Vázquez no es candidato, uno debería testear ahí muchas alternativas y la combinación entre ellas daría un número altísimo. Así que en general son ejercicios que se realizan en las encuestas, pero hasta que no se definen los candidatos propiamente dichos, se los considera, digamos, con un grado de precisión un poquito menor. Para terminar, Ignacio, presentaron ayer cifras también respecto a la interna del Partido Nacional. Correcto, y este es otro lío, digamos, en el sentido de estrategias de medición, porque de vuelta, cuando uno pregunta a la gente en forma espontánea, en forma abierta, como lo hacemos nosotros, surgen en las respuestas algunos nombres, por ejemplo el de Luis Alberto Lacalle, que ya ha dicho que no va a ser candidato. Entonces alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué no le aclara a la gente que Lacalle no va a ser candidato? Y bueno, en definitiva, de vuelta, uno podría leer un menú de nombres a la gente y excluir algunos, pero también es un lío porque eventualmente uno está excluyendo de ese menú otra gente que de repente no ha dicho que va a ser candidato, pero de repente lo termina siendo. Te iba a preguntar, ¿vos te animás a sacar alguno de la lista? Es complicado a quién uno pone o a quién uno saca. Entonces, en última instancia, y además dar información en el marco de una encuesta es de alguna manera alterar sobre el objeto de estudio, que es la opinión pública. Entonces, hoy por hoy cuando nosotros preguntamos en forma espontánea sobre la interna del Partido Nacional, Larrañaga lidera cómodamente esa interna, creo con 49% de intención de voto. Lacalle viene en segundo lugar con un 22%. Hay gente que dice Lacalle porque, primero, no se enteró que Lacalle anunció que no va a ser candidato en la próxima elección. Segundo, porque se enteró que Lacalle dijo que no va a ser candidato, pero no le cree, porque en realidad ya vivió un proceso parecido en el periodo anterior y finalmente le terminó siendo candidato. O tercero, porque se enteró, le cree, pero aún así quisiera que Lacalle fuera el candidato a presidente. Cualquiera sea las explicaciones, Lacalle figura ahí con un 22%, y después figuran dentro del margen de error y con diferencias que no son estadísticamente significativas, todos aquellos que están de alguna manera aspirando a ocupar el lugar de la candidatura de Lacalle en Unidad Nacional, Luis Lacalle Pou, a la niña Piñeirúa, Luis Alberto Heber. Por ahí aparece también Gallinay, que aparentemente no va a ser candidato, no se ha manifestado en ese sentido. Aparece Sergio Abreu, aparece alguna mención también a Jorge Saravia. O sea, la lista puede ser amplia, pero todos estos están dentro de diferencias muy pequeñas que están dentro del margen de error, por lo cual en realidad la interna del Partido Nacional todavía sigue congelada en el menú pasado, digamos. No nos olvidemos que este menú, Larrañaga-Lacalle,
fue el menú de las últimas 3 elecciones internas Sí, del sí. Partido Nacional. Sí, claro. Entonces ya es un menú que está muy instalado. Romper con eso ya implicaría entrar en una dinámica distinta que probablemente se vaya a dar más cerca de la elección, pero no sentimos a la opinión pública nacionalista hoy todavía reflexionando seriamente o profundamente sobre el futuro, sino más bien anclada en reacciones del pasado. Bien, Ignacio, gracias por estos minutos, muy Un amable. placer, como siempre. Un abrazo. El sociólogo Ignacio Sonabar, director del área de opinión pública de Equipos Mori.